9:41, estamos de regreso en Ahora es Cuando. Comenzamos esta mañana de día viernes con el candidato presidencial del Partido Republicano, el Partido Social Cristiano también, José Antonio Kast. ¿Cómo está, candidato? Buenos días, iba a decir buenas tardes. Hola, ¿Cómo está? buenos días. Hola, muy buenos días. Como diría el dicho, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, sí. Lo que pasa es que ya a esta altura del tiempo, esta semana, como que imagino que a usted también le pasa, ¿no? Empieza a hacerse confuso. Sí, bueno, aquí ya, ayer en la tarde llegué a Puerto Montt, estuve con vecinos del Tepual, de Lagunilla, de San Antonio, Las Quemas, ahí en la Junta de Vecinos que está justo saliendo del aeropuerto del Tepual. Ahí nos reunimos con unos 50 vecinos y dirigentes locales para hablar de los temas que les afectan en el día a día. Son temas principalmente de accesibilidad, una gran infraestructura aeroportuaria que tiene deficiencias en temas de luces de aterrizaje, pero sobre todo de conectividad. Es bien impresionante que se diseñe una gran obra aeroportuaria, pero la accesibilidad es muy mala. Entonces, cuando uno quiere generar un polo de turismo, un polo de desarrollo económico, como es en la zona del tema del salmón, claro, se ve con el cuello de botella de que llegar al aeropuerto lo deja mal ubicado. Perdón que estoy con la voz un poquito afónica de tanto traqueteo, ¿no? Sí, me imagino, pues, candidato. Bueno, toca siempre, ¿no? Pero esta semana fue particularmente intensa, entendiendo que hubo un debate entre medio. Y quiero volver a justamente esa instancia, candidato. Quería preguntarle directamente si ese encontrón, ese intercambio bastante duro que tiene al comienzo con la candidata presidencial, Janet Jara, siente que puede haber marcado un poquito el tono del resto del debate. No sé cómo lo vio usted. Efectivamente, el inicio fue un poco más fuerte, pero después creo que se fue desarrollando en buen sentido el debate. Las preguntas iniciales, yo al menos habría esperado que fueran de los temas que son más urgentes de resolver en el país, como el tema de la seguridad, el tema del empleo y el tema de educación, salud, vivienda. Pero el formato estaba planificado, sí, los periodistas eran libres de iniciar los temas y partieron precisamente con el tema de las redes sociales, que no creo que sea el tema más relevante a discutir hoy día. Y por otra parte, nosotros siempre hemos señalado que hay que hacer un buen uso de las redes sociales. Aquí se hacen acusaciones de que unos usan un tipo de estilo para las redes sociales, nosotros no usamos ese estilo, lo nuestro es absolutamente orgánico. Mis redes sociales, ustedes las pueden ver, son claras, serán duras en algunas cosas, pero siempre hablando con la verdad. Y hay otros, como por ejemplo la jefa de campaña, una de las jefas de campaña de Janet Jara, que es Laura Albornoz, que permanentemente está retuiteando ella directamente cuentas muy agresivas, y ella misma como que pierde la templanza en las redes sociales, siendo además que tiene unas 3 funciones públicas, ¿ah? Es financiada por todos los chilenos y pareciera que se dedica más a las redes sociales que a preocuparse de que a ENAP le vaya bien. Usted pidió disculpas de Janet Jara, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que usted considera inaceptable de los dichos de Janet Jara a propósito de esta discusión? La mentira, abiertamente la mentira. Ella se ofuscó, se indignó, pero lo que ocurrió aquí precisamente en la región de los lagos, aquí estuvimos en el Salmon Summit, sus partidarios agredieron verbalmente durante todo el trayecto de ingreso, y lo que ocurrió en el debate de minería en la Universidad Católica, donde yo le planteo el tema de que su programa inicial da incertidumbre al tema de inversión minera, al plantear la nacionalización del cobre, y ella se para y lo niega, y me dice mentiroso, ¿ah? Bueno, todavía no escuchaba una palabra de disculpa, pero ya lo doy por superado porque no lo va a hacer. No quiero dejar quedarme pegado en eso, y que volvamos a las urgencias. Yo creo que este tema ella también lo va a dar por superado, porque como le dijo Marco Enrico Minami, tenía su rostro muy ofuscado, ¿ah? Como que quedó en ese tema y no pudo salir a debatir de otro. Ella me plantea distintos temas ahí, pero yo diría que hay que salir e irse a las urgencias reales.
José Antonio, vamos a llegar a las urgencias reales, pero igual quiero detenerme en algo, ¿no? Usted apunta que, claro, partidarios de Janet Jara agredieron verbalmente, en algunos casos quizás físicamente, a su equipo o a sus propios partidarios en ese evento. Lo cual habla de que, me imagino que esos partidarios no necesariamente habrán sido del comando de Janet Jara, pero efectivamente hay partidarios que pueden tomar actitudes que ni al candidato le gusten. En ese sentido, es evidente, y usted lo ha dicho varias veces, no es la forma en la que opera su comando ni en la que le gusta que operen quienes lo siguen, pero puede que haya personas efectivamente que lo siguen, que estén utilizando las redes sociales o para difundir desinformación o para atacar bien virulentamente a otros candidatos. En ese sentido, y entendiendo que usted no puede hacerse cargo de personas adultas, pero sí le pregunto si no podría ser atendible el emplazamiento a hacer un llamado más enérgico a que quien sea que lo apoye no se manifieste de estas maneras hacia otros candidatos y hacia sus rivales. Lo hago en cada uno de los actos públicos en los que participo. Es una constante tratar de decir que hay que trabajar el buen uso de las redes sociales. Y aquí uno tiene claro que con las ideas le gana a la izquierda. ¿Sí? ¿Qué hace la izquierda? Usa la violencia verbal, la violencia física, la violencia digital. Hemos visto casos como el de Colombia, el caso de Ecuador, el caso de Estados Unidos, donde silencian las ideas a balazos. Bueno, nosotros aquí no avalamos ningún tipo de mal uso de las redes sociales, pero lo que a mí me ha tocado vivir en universidades, en distintos actos, hoy día ya está bastante más calmado, hoy día son unos gritos aislados, ¿no es cierto?, de concejales que son partidarios de la candidata Janet Jara y de otras personas más agresivas que no tengo idea si serán partidarios de ella o no, pero de que hay concejales agresivos los hay. Los ataques en la universidad que yo recibí el año 2018, ustedes pueden ver las imágenes, son muy violentos. Pero de nuevo, las ideas se combaten con ideas. Y nosotros combatimos con ideas, con fuerza, con carácter, pero jamás usamos la violencia verbal, física o digital. No está dentro de nuestros cánones, no la fomentamos, la condenamos en todos los sentidos. A propósito de violencia, lo quiero llevar a la situación de Brasil, particularmente del expresidente Jair Bolsonaro, en medio justamente de un intento de golpe por el cual es acusado, o él ayer, declarado culpable de intentar anular las elecciones de 2022. ¿Qué le parece esa condena? Usted ha manifestado, o en algún momento me acuerdo que se reunió incluso con Jair Bolsonaro en Brasil, ¿no? Así es, yo conocí a Jair Bolsonaro, tengo una buena opinión de lo que él realizó en políticas anticorrupción, en rebajas de temas tributarios, aceleramiento y términos de burocracia, y combatir el crimen organizado, que hubo una baja ostensible. Uh-huh. Siempre tuvo ahí una manifestación en contra del Poder Judicial. El Poder Judicial allá, ustedes saben, son pocos jueces, la mayoría fueron nombrados en el periodo anterior. Uno tiene que ser respetuoso de las resoluciones judiciales. Entiendo que el expresidente Jair Bolsonaro ya empezó a cumplir su condena, ha sido respetuoso del cumplimiento de la orden judicial, y decir que hay países donde el Poder Judicial termina con más poder que el Poder Legislativo y que el propio presidente. O sea, ¿cree usted que puede haber eventualmente una función o un impulso también ideológico en este fallo? Lo que a mí me ha tocado ver las veces que he ido a Brasil es que hay claramente una disputa política que no corresponde entre el Poder Judicial y el Poder Político, que es el Poder Legislativo. Y en algunos casos también se ha dado con el Poder Ejecutivo, y eso es evidente. Hay jueces ahí que tienen una ideología muy marcada y que lo han hecho ver en resoluciones en contra de medios de comunicación, en contra de diarios digitales. Claramente entrar en una disputa política y se sienten por sobre lo que es el poder del Ejecutivo. Si usted fuera presidente, ¿haría alguna declaración, alguna manifestación en torno al fallo del día de ayer, como lo hizo el presidente Gabriel Boric, José Antonio? No, yo creo que el presidente Boric se ha caracterizado por el mal manejo en las relaciones internacionales, lo ha hecho agrediendo de alguna manera la independencia en Perú, ha hablado mal del presidente de Estados Unidos, bueno, ha tenido una serie de opiniones en temas internacionales que yo no comparto para nada.
Estamos conversando con José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano. José Antonio, uno de los puntos que lo ha separado de su contrincante en la derecha, en Chile Vamos, como es Evelyn Matei, es su propuesta de campaña de recortar 6.000 millones de gasto público en 18 meses. Evelyn Matei lo emplaza por esto en el debate el otro día, y el día de ayer el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dice que usted no supo responder esa pregunta. ¿Cómo se recortan 6.000 millones de dólares en el gasto público en tan solo un año y medio? Lo primero que me llama la atención es que cuestionen que uno se establezca metas altas en una línea en que todos estamos de acuerdo, porque todos entienden que el país gastó el doble de que lo ingresó en los últimos 5 años. Si yo estoy cada vez gastando más y tengo menos ingresos, bueno, algo tengo que hacer para ordenar las cuentas. Esto es igual que en una casa. Yo no puedo vivir gastando más de lo que tengo y lo tengo que ordenar. Entonces, me habría encantado que ellos digan, es una meta ambiciosa, creemos que a lo mejor, según nosotros, nuestros cálculos no lo puedes hacer, pero no vamos a entrar a discutir que tú sí lo puedes hacer. Y ahí llamarlos primero a ordenar la casa. Si el Estado hoy día está desbordado por el mal manejo. Yo no los he escuchado a ellos decir el mal manejo que ha tenido el gobierno en todos estos años, tanto que el ministro de Hacienda termina yéndose. La mejor, y nos dejó como legado a la mejor directora de presupuesto de la historia. O sea, él se va y deja una señora en presupuesto que no ha sido capaz de determinar y calcular los ingresos y egresos del Estado en los años que lleva dirigiendo esto. Entonces, lo primero, para hacer este recorte, que es absolutamente necesario, tenemos que ordenar las finanzas públicas. Después tenemos que actuar con transparencia, que digan todos los números. El exceso de gasto que dicen algunos es un mal gasto. Ahí están los convenios truchos. ¿Son solo eso o son más? Porque hoy día ya descubrimos incluso en el Ministerio de la Vivienda, o sea, descubrió por un oficio de los diputados, la Contraloría, que había una asesora del ministro Montes, que habiéndose retirado con una indemnización voluntaria por incentivo al retiro, volvió a trabajar y ahora está obligado a ver 50 millones de pesos. ¿Cuántos operadores políticos dijeron me retiro, me dan el bono y vuelven a trabajar, salen por la puerta y entran por la ventana? ¿Cuántas personas más, como el señor Vidal, como la señora Albornoz, siguen utilizando el Estado como una caja pagadora? ¿Cuántos son? ¿Cuántos apitutados hay? Las licencias médicas falsas. Ya solo ahí, una persona con el mismo equipo que tenía, con la misma legislación que tenía, ya nos lleva ahorrados cientos de millones, o sea, varios cientos de millones de dólares. Ahí el fraude en licencias médicas que todo el mundo calcula es de 700 millones de dólares. El tema de la evasión del Transantiago. ¿Quién le pone coto a esa incivilidad? Porque ya tenemos la de las licencias médicas. Si vamos al fraude en Transantiago, podremos encontrar unos 300 millones más. Después, el tema que le decía a los operadores y los diputados, ahí hay mínimo 300 millones más. Los programas mal ejecutados, las compras públicas, si aquí hay un desorden total en el Estado. Entonces, yo lo que los invitaría es a soñar en grande y revisar documentos como el del CEP. Evelyn Matei, yo se lo planteé, estuvo en el CEP, en un seminario con el ministro Sturzenegger, el ministro de Recorte y Regulación de Argentina, y salió admirada, diciendo, ellos lograron algo imposible. Nosotros también lo vamos a lograr. Entonces, veamos lo que dice el CEP. El CEP da un detalle de cómo reducir los gastos y está ahí, a lo mejor sus economistas no han tenido tiempo para verlo. Lo que sí hay consenso es que hay que rebajar el gasto. Ellos hablan de 8.000 millones en 4 años, y nosotros hablamos de 6.000 millones en 18 meses. José Antonio, hablemos de lo que ha dicho el Banco Central esta semana, que advirtió que el alza al salario mínimo y las 40 horas está asociado a la caída del empleo en nuestro país. Y le quiero preguntar a propósito justamente de la ley de las 40 horas, considerando que ha frenado la generación de nuevos puestos de trabajo. ¿Qué haría usted con esa ley? Bueno, nosotros planteamos votarla en contra en su momento. Fuimos los únicos. Entonces, es lamentable después de el tiempo tener que decir, se los dijimos. Esto es un gran error. ¿Y qué buscaría reformarla? ¿Buscaría mantenerla? No, hay cosas que ya fueron ya. Nosotros no vamos a entrar a desregular eso ya fue, pero nosotros lo que estamos diciendo, que es lo mismo que señala el programa Puente de Rolf Lüders,
Tenemos que aumentar la productividad del trabajo en Chile, tenemos que aumentar el crecimiento. Y respecto del eso sueldo lo vamos a mínimo, lograr. ¿usted cree que es necesario o va a ser dentro de su planteamiento subir el sueldo mínimo? Nosotros lo que hemos planteado es que esto tiene que, y se ha planteado en ocasiones anteriores, que esto tiene que conversarse no anualmente para evitar las presiones políticas de entidades como la ANEF, la CUT y otras, que ahora están bastante más ordenadas, porque incluso tuvieron que salir a reconocer que lo que estaba haciendo Dorothy Pérez desde la Contraloría era lo correcto. Les duele, porque han tenido que bajar las revoluciones de sus demandas más bien políticas que sociales. Pero nosotros con una facilitación desregulatoria, con una modificación de la carga tributaria para dar mayor progreso y con un ajuste del gasto fiscal, vamos a lograr un mayor crecimiento. Cuando hay mayor crecimiento, hay mayor inversión. Si hay mayor inversión, hay más trabajo. Y cuando hay más trabajo y llegamos al pleno empleo, que es nuestro objetivo final, bueno, los sueldos también van a subir, porque en la medida que se necesitan colaboradores, los sueldos empiezan a mejorar para todos. Por lo tanto, esto es un círculo virtuoso que destruyó la izquierda y que la derecha tradicional no logra entender por dónde llevar este crecimiento. Sí, el crecimiento parte, uno, por darle seguridad a las personas y a los inversionistas. Segundo, por facilitarles el tema de la inversión. Estoy aquí en Puerto Montt, aquí estuvimos en el Salmon Summit, donde en ese debate, al menos yo puedo plantear varias alternativas para solucionar el tema de por qué la industria salmonera no crece. La ley Laskenche, las regulaciones, las concesiones, las relocalizaciones, una serie de aspectos que permitirían que la industria del salmón crezca casi inmediatamente entre un 5 y un 10% más. Y podríamos llevarla bastante más. El tema de la minería, ayer vimos una asociación entre dos grandes mineras que hablan de que Chile es un gran productor minero, pero que requiere que el Estado colabore y no entorpezca el desarrollo y el crecimiento de la minería. Lo mismo pasa en el área forestal. Las forestales están yendo de Chile a países como Brasil, donde recién con brazos abiertos. Entonces, mayor inversión, mayor crecimiento es más trabajo formal, dentro de donde recuperar recursos. La informalidad en Chile es enorme. Lo que nosotros perdemos vía no pago de impuestos es la informalidad del crimen organizado. No estoy hablando de la señora que hace empanadas en su casa y que las vende y que termina espantada cuando el impuesto interno dice el que tenga más de 50 transferencias en su cuenta corriente o en su cuenta RUT del Banco del Estado va a ser fiscalizado. No, estoy hablando del crimen organizado, del trabajo que está haciendo, por ejemplo, Mario Desbordes en Santiago. Bueno, ahí hay evasión. Los cigarros que vienen falsificados de Paraguay, ¿cómo llegan? En camiones. ¿Por dónde llegan? Por el norte de Chile, por el centro de Chile. Si entra mucho contrabando, bueno, controlemos esa situación y vamos a tener mayores ingresos fiscales. Estamos conversando con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Caz. Usted hablaba de que la derecha tradicional no supo encauzar o manejar ciertos temas, José Antonio Caz. ¿Qué derecha representa usted en ese sentido, a diferencia de, comillas, la derecha tradicional? Una derecha, la derecha que se atreve a decirles cuando algo parece muy popular, pero es una mala política pública, que no hay que cambiar aceleradamente el tema de las 40 horas. Ahora lo está diciendo el Banco Central. Cuando lo dijimos nosotros, no nos creyeron. Lo dice el Banco Central y hoy día están todos preocupados. Incluso las organizaciones de la sociedad civil que apoyaron esto, hoy día tienen que reconocer que cometieron un error. Aquellos que votaron por el sueldo mínimo más alto del que correspondía para el momento, hoy día tienen que reconocer que cometieron un error. A nosotros nos dijeron cada vez que votamos en contra de esto que íbamos a perder popularidad, que íbamos a ir desapareciendo. Y miren lo que ha pasado, somos los únicos que hemos crecido, porque la gente está cansada de que le mientan. La gente quiere que le digan la verdad. Ayer en esta misma reunión, algunas personas me hablaban del tema de la electricidad, del tema de la basura, del tema del alcantarillado, del tema de la pavimentación, del tema de la iluminación. Y les decía, prioricemos. Si no tenemos los recursos para solucionar todo de una vez, pero ¿cuál es la inversión más baja y de más alto impacto en esta zona? Se me habla de dos temas principales, la seguridad y la conectividad. Bueno, vamos a esos dos temas. Y después veremos temas de iluminación, temas de veredas, temas de alcantarillado. Pero primero probarnos de la conectividad de Puerto Montt al aeropuerto, que es un desastre, y la quieren llevar adelante en 15 años en 3 etapas. Sí, es una vergüenza.
quieren dejar a los vecinos que están cada vez con mayor cantidad de viviendas en ese sector 15 años en un taco del terror. José Antonio, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle. Se viene el sorteo de la papeleta presidencial, ¿no? Algo que puede parecer baladí, pero eventualmente termina, entre otras cosas, campañas, juegos de palabras, etcétera. ¿Tiene un número de la suerte o no? Bueno, hay varios. El 2 sería épico, porque vota 2, vota Kast ya está instalado. La tercera, la vencida, también sería increíble. El número 1 es como ir primero. Y el 8, me encanta el 8. O sea, todos los números me gustan y todos los números tienen un significado muy especial. Así que da lo mismo el número que nos den, vamos a ganar igual. Oiga, José Antonio, una última cosa que se me queda en el tintero. Las acusaciones que han hecho respecto a intervencionismo del gobierno. ¿Dónde usted traza la línea entre que algo sea que el gobierno sale a defender una política pública que hayan impulsado y algo salga a ser derechamente un ataque para usted para favorecer a la candidata presidencial Janet Jara? Yo no tengo problema que el gobierno haga su pega y que los ministros hablen de los proyectos que ellos están dirigiendo, lo que están haciendo. Pero ya cuando los ministros empiezan a usar dichos ofensivos hacia un candidato o se quedan pegados, ¿no es cierto?, en una política que uno puede plantear, que es diferente a lo que ellos promueven. Bueno, eso ya es intervencionismo y lo hacen con la plata a todos los chilenos. Pero lo más grave son los operadores políticos que recorren Chile con plata de todo el mundo, de todos los chilenos, haciendo campaña por Janet Jara. Y eso es intervencionismo y iremos denunciando. ¿Cómo quién, por ejemplo? Bueno, el señor Vidal, que ya se fue, la señora Albornoz, que debiera irse. Nosotros pedimos algo bien básico, hagan su pega. El ministro Cordero, que anda diciendo que está todo normal, quiere decir que no está haciendo su pega. El ministro Montes, que se dice que no es el encargado de la reconstrucción de Valparaíso, no está haciendo su pega. ¿En qué están? Está financiando a una persona que no debiera haber recibido recursos. Entonces uno se pregunta, ¿en qué está el ministro del Interior? Que no es capaz de darle tranquilidad a los chilenos de cuál es el régimen electoral que van a tener. ¿En qué está el ministro de Seguridad? ¿En qué está la ministra vocera? Más que hablar de las otras candidaturas. No están haciendo la pega y el resultado es evidente. Tenemos una crisis y una emergencia en temas de seguridad, tenemos una emergencia en temas de trabajo, que era el área donde tenía que haberse destacado la candidata a la continuidad, 1 millón de desempleados, 2,5 millones de informales. ¿Qué ha pasado en vivienda? Ahí está el ministro Monte haciendo agua. ¿Qué ha pasado en educación? Es un desastre lo que ha pasado en educación. ¿Y dónde está el ministro Cataldo? Peleando para que no haya mérito en los colegios. ¿Qué ha pasado en salud? Mueren 40.000 chilenos al año en lista de espera. Entonces, no están haciendo la pega. Y por eso nosotros decimos, y la gente nos dice, estamos esperanzados, porque el cambio viene. José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, que esté muy bien, gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, que pase buen 18, asumiendo que no vamos a hablar hasta la vuelta. Que esté muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien ustedes también. Aquí saludos desde Puerto Montt, donde espero comerme un rico curanto hoy día. Saludos a la región de Puerto Montt, a la ciudad de Puerto Montt, que nos escucha en la 90.9. Son las 8.